a cargo de la doctora Raiza Figueroa, residente de primer año de nefrología de SEDIMAN. Así que la dejamos con ustedes. Bueno, muy buenos días. Ya luego de la presentación del doctor Segura, no tengo que repetir que hoy lo que vamos a tocar es este tema. Y es un tema un poco extenso, donde estaremos... Que no pasa la diapositiva. Ok, disculpen. Donde vamos a tratar la anemia específicamente en la enfermedad renal crónica. Hablaremos sobre su epidemiología, fisiopatología, la eritropoyesis y el papel importante que juega la eritropoyetina en la misma, los factores que contribuyen a la anemia aparte de la deficiencia de eritropoyetina y el tratamiento de la misma. Hablaremos también de la eritrocitosis en la enfermedad renal crónica, los trastornos de la hemostasia en la misma, el estado de hipercoagulabilidad y la disfunción de glóbulos blancos en la enfermedad renal crónica. Entonces, iniciando con la anemia en la enfermedad renal crónica, tenemos que esta es una complicación prácticamente universal en los pacientes que sufren de enfermedad renal crónica. Esta contribuye de manera considerable a una disminución en la calidad de vida del paciente y además a desenlaces clínicos adversos. La eritropoyetina, que es una hormona que juega un papel esencial en la eritropoyesis, está alterada, disminuida en los pacientes que sufren de enfermedad renal crónica y como hablaremos más adelante, este es el factor contribuyente, uno de los factores contribuyentes más importantes en el desarrollo de la anemia en esta entidad. La anemia se puede manifestar en etapas tempranas de la enfermedad renal crónica y su severidad y la prevalencia va de mano con la progresión de la enfermedad renal crónica. Antes de que apareciera la eritropoyetina recombinante humana, los pacientes que estaban en diálisis se tenían que exponer con mucha frecuencia a transfusiones sanguíneas y por ende, entonces las complicaciones que esto llevaba, como era sobrecarga de hierro, a que los pacientes se expusieran a riesgo de infecciones por las transfusiones, así como a sensibilización por el antígeno leucocitario humano, que entonces en una visión futura podía provocar que los trasplantes no fueran exitosos. La anemia es definida, o más bien podemos decir que la anemia es una masa reducida de los glóbulos rojos y de la concentración de hemoglobina, y por tanto eso conlleva a que haya un transporte de oxígeno hacia los tejidos y órganos deficiente. Esta está definida como una disminución de la concentración de hemoglobina y del hematócrito que la Organización Mundial de la Salud define la anemia como una concentración de hemoglobina en hombres adultos por debajo de 13 gramos por decilitro y en mujeres adultas debajo de 12 gramos por decilitro. Esta definición fue adoptada también por la KDIGO y es la que nosotros utilizamos actualmente. La prevalencia de la anemia en la enfermedad renal crónica de forma general esta es más frecuente cuando los niveles o cuando va aumentando la progresión de la enfermedad renal. Con tasas de filtrado glomerular más bajo, la prevalencia de la anemia aumenta. Y es casi universal en los pacientes que tienen enfermedad renal terminal. En esta imagen que vemos aquí, esto es un gráfico en el que podemos observar cómo es la prevalencia de la anemia en la población dependiendo de la tasa de filtrado glomerular que tenga el paciente. En la gráfica superior, donde vemos primero a los hombres, podemos observar que a medida que aumenta la progresión de la enfermedad renal, la curva va aumentando de manera significativa después que el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 y la curva hace un ascenso importante cuando el paciente llega a una tasa de filtrado glomerular de 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. En la gráfica de abajo podemos observar que las líneas son un poco diferentes en relación a la superior. Estas son en mujeres. Y lo que podemos deducir y ver es que la anemia se presenta en mujeres en etapas más tempranas de la enfermedad renal y esto se atribuye a que las mujeres tienen una pérdida importante en los sangrados menstruales, por lo que están predispuestas a anemia y a deficiencia de hierro.
pero de igual forma vemos que a pesar de que tiene una prevalencia más alta en las mujeres en etapa temprana, cuando la tasa de filtrado glomerular llega a 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, entonces también las líneas hacen un aumento significativo o un ascenso importante en cuanto a la prevalencia de la misma. De manera general, la anemia tiene una prevalencia, ha aumentado importantemente desde 1990 hasta el 2010 y actualmente es la sexta causa de muerte en mujeres y la novena causa la sexta causa de anemia más importante en mujeres y la novena causa en hombres. Este es más común en mujeres, en negros hispánicos, y en un estudio se reportó que había un aumento de hasta 3.3 veces más alto la prevalencia de anemia en negros que en blancos. Sin embargo, la prevalencia de enfermedad renal crónica en aquellos negros anémicos las causas de anemia en los pacientes negros podrían ser por otra etiología más que la enfermedad renal crónica. En esta imagen, en esta diapositiva que vemos aquí, lo que tenemos es hacer referencia a que la anemia tiene una implicación en pacientes en enfermedad renal temprana que tienen disminución de la vitamina D y aumento de la PCR. Entonces, esto tiene mayor prevalencia de anemia, y que los pacientes diabéticos tienen una alta incidencia de anemia. Como podemos ver aquí, lo que podemos observar es que en los pacientes que son diabéticos y que tienen que no tienen albuminuria o que tienen una albuminuria levemente aumentada, la incidencia de la anemia o la prevalencia es menor que en aquellos pacientes que tienen mayor grado de albuminuria, es decir, una albuminuria moderadamente aumentada. Los hombres que son diabéticos están más propensos a tener anemia en comparación con las mujeres, y la prevalencia de la anemia en personas diabéticas que tienen una función renal normal es de hasta 32%. Esto nos deja ver que las causas de la anemia en los pacientes diabéticos no es solamente por enfermedad renal crónica, sino que hay otros factores asociados, y esos factores asociados que pudiéramos mencionar están el uso de algunos medicamentos que son hipoglicemiantes orales, como las glitazonas. De igual manera se vio que había una relación importante en cuanto a los niveles de hemoglobina glicosilada y los niveles de anemia, así como los niveles de hemoglobina glicosilada eran inversamente proporcional a los niveles de eritropoyetina, lo cual nos deja ver también que estos son factores contribuyentes en los pacientes con enfermedad renal crónica a que la anemia sea más severa en los pacientes que padecen diabetes mellitus. Con la edad, los hombres tienden a tener mayor incidencia de enfermedad renal crónica. La prevalencia aumenta con la edad. Eso es diferente a las mujeres, por lo mencionado anteriormente. Además de todo, hay un mayor grado de pérdida sanguínea y de deficiencia de hierro. Como podemos ver en estas gráficas que están aquí, en la gráfica A, lo que nos enseña es cómo, de acuerdo a los estadios de enfermedad renal crónica, cómo se comporta la prevalencia de la anemia. Podemos ver que en estadios tempranos, bueno, son valores similares. Sin embargo, cuando el paciente pasa o supera la etapa 3 de enfermedad renal, pues hay un ascenso importante en cuanto a la prevalencia de la anemia para estudios tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la CADOC. En la gráfica B, lo que podemos observar es que la prevalencia de la anemia en un grupo específico de pacientes, y son los pacientes fumadores. En esta podemos observar que los pacientes no fumadores tienen una mayor prevalencia de anemia. Y esto se explica porque los pacientes fumadores tienen mayor grado de hipoxia. Y la hipoxia, como hablaremos más adelante, es un factor importante para la producción de eritropoyetina, por lo que los pacientes no fumadores no tienen ese factor agregado
que produce hipoxia, entonces por ende pueden tener mayor prevalencia de anemia. En la gráfica C lo que podemos observar más bien es cómo se divide la prevalencia de la anemia de acuerdo a las diferentes edades. Podemos ver que hay una alta incidencia en el primer grupo, en los pacientes que se encuentran entre 20 y 59 años, que después la prevalencia de la anemia disminuye un poquito, pero que luego de que el paciente está por encima de los 79 años, la incidencia aumenta significativamente. Entonces, ¿qué podemos concluir acerca de la prevalencia de la anemia? La anemia es poco común en estadios tempranos de la enfermedad renal, es decir, los estadios que van del 1 al 3. Sin embargo, no es que no se presente. Recordar que los pacientes con enfermedad renal crónica son pacientes que tienen en muchas ocasiones ya otras comorbilidades, y como hablamos anteriormente, esas comorbilidades pueden contribuir a la aparición de anemia. También que la prevalencia de la anemia empieza a incrementar cuando la tasa de filtrado glomerular disminuye por debajo de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, pero es una complicación severa luego de que el paciente alcanza una tasa de filtrado glomerular por debajo de los 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Es un problema, es un problema de mayor significancia en mujeres jóvenes, por lo comentado anteriormente acerca de las mujeres menstruantes, en hombres de edad avanzada y en africanos americanos. Este ocurre en etapas tempranas de la enfermedad y es frecuentemente severa en los pacientes diabéticos. Es decir, vimos aquí arriba que es poco común en etapas tempranas, pero ojo, en los pacientes diabéticos usualmente se puede presentar en estadios tempranos de la enfermedad renal y es usualmente más severa, y más severa en los hombres en comparación con mujeres. El screening para anemia, o sea, es decir, evaluar los niveles de hemoglobina, se debe iniciar en el estadio 3 de la enfermedad renal. En cuanto a la patobiología de cómo se produce la anemia en la enfermedad renal crónica, tenemos primero que la llegada de oxígeno a los tejidos y órganos periféricos es un proceso que es altamente controlado y regulado. Y lo que hace el organismo, que realmente es perfecto, es que aquellas células que ya están envejecientes, pues entonces son removidas del sistema, pero debe producirse la misma cantidad de células que se están siendo removidas para que pueda suplirse las necesidades y demandas de los tejidos periféricos. Entonces, ahí entra en juego una hormona que juega un papel fundamental en la eritropoyesis, que es la eritropoyetina. Esta se produce principalmente en el riñón y regula la producción de eritrocitos cuando ésta interactúa con el receptor de eritropoyetina en los progenitores eritroides de la médula ósea. Para que esto funcione adecuadamente, deben aparecer otros cofactores, y esos cofactores que son importantes para la eritropoyesis son el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico, que todos son requeridos, y veremos más adelante la necesidad de los mismos en la eritropoyesis. La anemia renal es usualmente una anemia, es algo aislado. No se espera o no es común que los pacientes tengan también trombocitopenia y leucopenia. Y usualmente esta es una anemia normocítica normocrómica. Se afecta tanto en la vida media de los glóbulos rojos como la producción de la misma. Sin embargo, la producción de glóbulos rojos es la parte que está más afectada en la anemia renal. La eritropoyetina induce un aumento compensatorio para la producción de eritrocitos, pero este no es suficiente en la enfermedad renal crónica. La eritropoyetina normalmente se produce, como dije anteriormente, a nivel renal, en los fibroblastos intersticiales, en la corteza de los riñones, más específicamente cerca de las células tubulares epiteliales y de los capilares peritubulares. En adición, también la eritropoyetina, el único lugar donde se produce no es en el riñón, también se produce a nivel hepático y en los espacios perisinusoidales, pero esta producción es más importante en la vida fetal. En el periodo postnatal, entonces, entra en acción el riñón, la producción de eritropoyetina por los riñones, y entonces
cuando ésta está deficiente, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, la producción a nivel hepática no puede compensar la deficiencia que hay por la falta de producción a nivel renal. El rol de la eritropoyetina y su producción a nivel renal se ha visto y se ha comprobado por la anemia severa que se produce en aquellos pacientes o aquellos individuos anémicos. Esta es una glucoproteína que consiste de 165 aminoácidos que tiene algunas cadenas de carbohidratos que son complejos, pero que es importante que sepamos que estos carbohidratos son altamente glicosilados y tienen una alta cantidad de ácido siálico, y esto es importante porque esto le confiere algunas características a la eritropoyetina en cuanto a la vida media, como hablaremos más adelante con las diferentes eritropoyetinas con las que contamos actualmente. En esta imagen que tengo aquí, lo que quiero mostrar es el proceso a través del cual la regulación de la producción de eritropoyetina, cómo funciona. Vamos a la parte izquierda de la gráfica donde vemos normoxia e hipoxia. Esto es lo que es una parte muy importante en cuanto a la producción de eritropoyetina, porque los niveles de oxígeno es un factor fundamental para la producción o la inhibición de la producción de eritropoyetina. Entonces, vamos en casos de normoxia, niveles de oxígenos adecuados. ¿Qué pasa cuando hay niveles de oxígeno adecuados? Bueno, pues tenemos una proteína o una molécula. Esta molécula se llama esta es el factor inducible de hipoxia, disculpen, esta que vemos aquí, factor inducible de hipoxia. Entonces, esta molécula son dos tipos, hay alfa y beta. La alfa tiene varios subtipos, la 1, la 2 y la 3, pero la que se ha visto más implicada en el funcionamiento renal es la 2. Entonces, la beta no tiene gran implicación, simplemente funciona como un cofactor, vamos a llamarlo así, como un cofactor que va en conjunto con el factor inducible de hipoxia 2. Entonces, cuando hay normoxia, esta molécula, el factor inducible de hipoxia, tiene unas cadenas de hidroxilación, de prolina y de aspargil. Entonces, dependiendo de cuál de estas moléculas sea hidroxilada, pues entonces tendremos efectos diferentes. Cuando se hidroxila la parte del prolil, como que es este que está aquí, entonces lo que ocurre es que la hormona se le pone o la molécula se le pone un tag que entonces se une a la proteína de von Hippel-Lindau, y entonces eso hace que ella sea tagueada para destrucción, para degradación proteasomal. Sin embargo, cuando la hidroxilación ocurre en el área de aspargil, pues entonces la molécula no se une a un cofactor que se llama P300, que es importante para su acción en el gen de la producción de eritropoyetina. Entonces, esto ocurre para que estas dos hidroxilasas, tanto de prolil como de aspargil, funcionen, es necesario que tenga la presencia de oxígeno. Como dije anteriormente que el organismo es perfecto, son dos moléculas que hay que hidroxilar. Esto es para que si en algún momento una de estas moléculas falla en la hidroxilación de uno de los componentes, pues entonces el otro hace la función para que esta molécula no funcione. Si no hay hidroxilación de la cadena aspargil, pues entonces sí hay hidroxilación del área prolil y la molécula se degrada. Si por el contrario no se hidroxila la parte prolil, entonces la parte aspargil no es una molécula que se va a degradar, pero es una molécula que no es funcional. Entonces, en caso de que haya hipoxia, ahora vamos al área contraria, entonces estas hidroxilasas no pueden trabajar. Entonces, como no se hidroxilan, el factor inducible de hipoxia 2-alfa, junto con el factor inducible de hipoxia beta, se unen aquí en el área donde está el elemento respondedor de hipoxia, y entonces provocan la
producción o la transducción de la eritropoyetina en el gen de la misma. Es importante mencionar que en estos factores, por ejemplo, cuando hay alguna alteración en cuanto al gen del von Hippel-Lindau, pues entonces se produce que no se degrada la molécula, entonces hay una producción excesiva de la misma que está trabajando, y entonces en ese caso se produce una policitemia por deficiencia del factor de von Hippel-Lindau, y entonces aumento de la producción de eritropoyetina. También mencionar que para que esto ocurra, hay algo que no está aquí señalado en este gráfico, pero que sí es importante, y es la cantidad de hierro que tenga el cuerpo. Cuando hay una deficiencia de hierro, pues entonces hay una molécula, que es la molécula de respondedora de hierro. Cuando hay deficiencia, esta se une a una proteína respondedora de hierro 1 con gran afinidad, y esto inhibe la producción del factor de inducción de hipoxia 2-alfa. Sin embargo, cuando el cuerpo está repleto de hierro, pues entonces esta unión no ocurre con tanta afinidad, y entonces sí se produce el factor de inducción de hipoxia y por consiguiente la producción de eritropoyetina. Como podemos ver, esto es un proceso altamente regulado, y en condiciones de hipoxia es cuando se producen mayores cantidades de eritropoyetina. En esta imagen que vemos aquí, lo que podemos observar es cómo funciona la eritropoyetina en la eritropoyesis. Normalmente la eritropoyetina, más que solamente estimular la producción o la proliferación eritroide, esta previene la apoptosis de los progenitores eritroides. Como vemos en la parte A, normalmente en la eritropoyesis hay un proceso de apoptosis donde solamente un 40% de lo que se produjo es lo que sale a la circulación. Cuando hay niveles elevados de eritropoyetina, pues entonces esa apoptosis se inhibe y hay una mayor liberación de progenitores eritroides. En el caso de disminución de eritropoyetina, pues entonces esa apoptosis no se produce y hay una disminución de la salida o de producción de progenitores eritroides. Hay otras condiciones que son importantes mencionar, como son la eritropoyesis inefectiva, y esto se produce principalmente en condiciones cuando hay deficiencia, por ejemplo, de ácido fólico, de vitamina B12. Y estos son factores que no son dependientes, o sea, la eritropoyesis inefectiva es en este caso es un factor que es independiente de la producción de eritropoyetina, porque la eritropoyetina en estos casos, bueno, niveles normales de la misma, pero como vemos aquí abajo, en el periodo post-dependiente de eritropoyetina, entonces hay una eritropoyesis deficiente por falta de vitamina B12 o de ácido fólico. En el caso de una eritropoyesis con hierro deficiente, en este caso, pues lo que ocurre es que se da el proceso regular, pero cuando pasa al periodo independiente de eritropoyetina, pues entonces hay un factor, y este es el factor que vemos aquí, que es el inhibidor regulador de M, y este inhibe que se cause apoptosis de esos progenitores eritroides, pero los glóbulos rojos adquieren un tamaño menor. Entonces, en los pacientes con enfermedad renal crónica, las concentraciones de eritropoyetina en suero son generalmente igual o más altas que en pacientes sin enfermedad renal crónica, lo que es una deficiencia en cuanto al trabajo que ésta debe hacer. Los niveles no necesariamente están disminuidos. La media de la concentración de eritropoyetina en suero aumenta con el empeoramiento de la anemia en la enfermedad renal crónica de leve a moderada. La media de concentración de eritropoyetina en suero es más una función de la tasa de filtrado glomerular que de la concentración de hemoglobina, cuando la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de los 40 mililitros por minuto. Aún con enfermedad renal crónica avanzada, la habilidad de producir eritropoyetina es preservada en algún grado, y hay una respuesta de niveles disminuidos de hemoglobina se conserva, es decir, por la anemia
se conserva lo que es la habilidad de producir eritropoyetina. Okay. Entonces, hay otros contribuyentes a la anemia en la enfermedad renal crónica que debemos tener pendiente, porque como dije anteriormente, no solo la deficiencia de eritropoyetina es la causa de la anemia en la enfermedad renal crónica, también tenemos el acortamiento de tiempo de vida de los glóbulos rojos. Hay varias anormalidades que se producen en los eritrocitos urémicos que pueden aumentar la destrucción prematura de los mismos. Hay anormalidades como externalización de la fosfatidilcerin, que esto provoca que los eritrocitos tengan un TAC para destrucción o remoción fagocitaria más temprana de la circulación en los pacientes con enfermedad renal crónica. También los eritrocitos urémicos tienen una alteración en la forma y una alteración en su capacidad de deformidad. Los glóbulos rojos normalmente en su trayecto o en su viaje por el torrente sanguíneo tienen una capacidad de deformidad que es importante para el paso de los mismos a través de los vasos sanguíneos. Esto se pierde en los eritrocitos urémicos. También hay una deficiencia de glutatión, y esto es importante porque entonces los eritrocitos no son capaces de sobrellevar o de enfrentarse a los factores de estrés oxidativo que pueda haber en el organismo. Además de que hay depósito de complemento en los mismos, y esto hace que ellos sean tagueados para degradación más temprana. Realmente no se ha podido estudiar, no es fácil estudiar cuál es el tiempo de vida media de los eritrocitos urémicos, pero sí se sabe que hay una afectación de los mismos. También es importante mencionar las pérdidas de sangre. La pérdida de sangre es un factor de anemia o de disminución de los niveles hemáticos en los pacientes con enfermedad renal crónica importante. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, hay mucha pérdida de sangre que en el circuito extracorpóreo. También a estos pacientes los sometemos con mucha frecuencia a toma de muestras, que también puede disminuir, cuando son acumulativos, puede disminuir los niveles sanguíneos en los pacientes. Se estima que los pacientes en hemodiálisis tienen una pérdida anual de 1 a 3 litros de sangre. También no dije anteriormente, pero por 1 mililitro de sangre hay 0.5 miligramos de hierro. Entonces, cuando tenemos un paciente que está perdiendo cierta cantidad pequeña pero constante de sangre, pues entonces también estamos ante un paciente que puede desarrollar una deficiencia de hierro. También hay inhibidores urémicos de la eritropoyesis. Hay ciertas toxinas urémicas que se han identificado en la enfermedad renal crónica que contribuyen a una afectación en la eritropoyesis, y entre estas podemos mencionar el ácido quinolínico, y el N-acetilcerylaspartilprolino. Estas hacen que no se ha demostrado realmente de forma convincente que alguna de estas juegue un papel o que tenga, no se ha demostrado en estudios el papel que esta puedan jugar en la anemia de la enfermedad renal crónica, pero sí se ha visto que cuando los pacientes reciben diálisis adecuada, mejora la respuesta a la administración de eritropoyetina. Entonces, eso sí nos orienta a que hay sustancias que se remueven con la diálisis, sustancias urémicas, que contribuyen a una eritropoyesis inefectiva. Me voy a saltar el metabolismo de hierro, hepcidina y anemia moderada, y lo voy a hablar en unos segundos, y voy a la sobrecarga de aluminio. La sobrecarga de aluminio es un componente de la anemia que hoy en día nosotros no vemos tanto, o sea, no es un factor tan importante para nosotros
porque eso ocurría más en tiempos pasados cuando el dializado estaba contaminado con aluminio, cuando se usaban quelantes de fósforo que eran a base de aluminio. Ya hoy en día esos no se utilizan. Sin embargo, sí conocer que la anemia por una sobrecarga de aluminio es una anemia microcítica, y que si sospechamos de algún paciente que pudiera padecer de la misma, entonces deberíamos estudiar el dializado, si es un paciente que está en enfermedad renal terminal con terapia de sustitución renal de hemodiálisis, o también podemos utilizar quelantes de aluminio como la desfurosamina. También la deficiencia de ácido fólico, vitamina D y zinc, que ya había mencionado anteriormente, son factores importantes en cuanto a la producción de anemia. La deficiencia de vitamina D es un predictor independiente de anemia temprana en enfermedad renal crónica. Pero, ¿cómo se produce esto? Todavía no se ha demostrado contundentemente. Los niveles, ya habíamos hablado anteriormente de la necesidad de ácido fólico para una eritropoyesis efectiva, y también los niveles de zinc son importantes en estos. Hay hormonas, y entre esas vamos a mencionar la hormona de la PTH, que la hormona de la PTH es uno de las que veremos más adelante, que es importante en cuanto a la respuesta de la administración de eritropoyetina, y se ha visto que los pacientes que se les realiza para tiroidectomía tienen una mejor respuesta a la eritropoyetina. Hay drogas, las drogas, es importante mencionar a los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque estas facilitan la acumulación de algunas sustancias que son inhibidores de la eritropoyesis, como el N-acetilcetilazparilprolina, además de que los pacientes que son tratados con algún inhibidor del RAS, pues entonces hay algunas alteraciones hemodinámicas que se han implicado en la producción de la anemia. Podemos, por ejemplo, la angiotensina 2, lo que sabemos que produce es principalmente una vasoconstricción de la arteriola eferente. Cuando se produce esa vasoconstricción, entonces hay un aumento del filtrado de sodio, y por ende, donde hay sodio hay consumo de oxígeno. Entonces, a nivel tubular, lo que hay es un mayor consumo de oxígeno, y esto conlleva a cierto grado de hipoxia, que entonces es un desencadenante de la producción de eritropoyetina. Esto, cuando usamos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues es un elemento que le estamos quitando al riñón, y por ende esto puede contribuir con la anemia. Entonces, ahora hablando del paso que me salté anteriormente, este es el metabolismo del hierro, de la hepcidina y la anemia de enfermedad crónica. El hierro que se utiliza en el cuerpo para la eritropoyesis, esto es un proceso que está regulado altamente, y que es un equilibrio entre el hierro que se recicla de las células envejecientes que mueren, más la absorción de hierro a nivel intestinal. La hepcidina, que es una hormona que se produce y se secreta desde el hígado, está altamente relacionada con el metabolismo del hierro. ¿Cómo lo hace? Bueno, ella actúa sobre sobre las ferroportinas. Las ferroportinas son como portones. Son portones que se encuentran principalmente en los órganos que absorben o liberan hierro. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen la ferroportina a nivel intestinal. El hierro se absorbe principalmente en el duodeno y la parte proximal del yeyuno. Entonces, la hepcidina inhibe la absorción de hierro a este nivel. En los macrófagos, que es un lugar donde hay almacenamiento de hierro, cuando este es necesario, pues debe liberarse hierro para la médula ósea poder hacer la eritropoyesis. Sin embargo, la hepcidina también inhibe la ferroportina a este nivel, y la ferroportina a nivel hepático para la ferritina, que libera hierro también para la eritropoyesis. Entonces,
la hepcidina se ve no hay sobrecarga de hierro, claro, porque no queremos más. Entonces ella inhibe las puertas de todas las puertas de donde saldría el hierro. La anemia, la eritropoyetina y la hipoxia aumentan la absorción y movilización de hierro, disminuyendo la producción de hepcidina. Entonces, esto es un factor importante en cuanto a la anemia crónica, la anemia de los pacientes con enfermedad renal crónica, y es un target para nuevos medicamentos a futuro que pudieran trabajar sobre la hepcidina o sobre las ferroportinas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la anemia? Bueno, no voy a entrar en mucho detalle porque nosotros conocemos muy bien que se produce fatiga, el paciente puede producir disnea, incluso se pensaba anteriormente que muchos de los síntomas urémicos de los pacientes, que muchos de los síntomas que tenía el paciente con enfermedad renal crónica eran síntomas urémicos, pero eran más bien síntomas que se debían a la anemia que presentaban estos pacientes. Entonces, hay algunas de los efectos que resultan de la corrección de la anemia, efectos cardiovasculares, que no voy a entrar en detalle porque ya eso lo habló Demian en su exposición pasada, pero sí recordar que la corrección de la anemia de manera temprana y persistente puede disminuir la hipertrofia del ventrículo izquierdo que se presenta en los pacientes con enfermedad renal crónica. En esta imagen que tenemos aquí, lo que vemos es cómo sería el abordaje de los pacientes con enfermedad renal crónica en cuanto a la anemia. Primero vamos a chequear la hemoglobina, si por la definición de la WHO, si el paciente tiene menor de 13 y es hombre o menor de 12 y es mujer, pues entonces seguimos el workup haciéndole todos los laboratorios para un paciente anémico, se le hace hemograma, se le hace perfil férrico, entre otros como vemos ahí. Entonces, si estos valores están normales, si no están normales, nos preguntamos si hay deficiencia de hierro. Si hay deficiencia de hierro, pues tratamos al paciente con hierro. Si los valores están normales, entonces está indicado en este paciente que es conocido con enfermedad renal crónica el tratamiento con eritropoyetina. Si no hay deficiencia de hierro, pues entonces no se necesita hacer, no se hacen más estudios hematológicos, sino que vamos a buscar a ver otras causas de anemia, si está perdiendo sangre, si hay una hemoglobinopatía, deficiencia de vitamina B12 o folato. Aquí en esta imagen, estas fueron una extraída de Brenner y otra del libro de Comprehensive, vemos como la anemia de la enfermedad renal crónica se excluyen otras causas aparte de la deficiencia de eritropoyetina. Vemos los niveles tanto de ferritina, que si está menor de 100, entonces consideramos el tratamiento con hierro. Si la ferritina está por encima de 100, entonces no utilizamos hierro, sino que iniciamos el tratamiento con eritropoyetina. Las dosis de eritropoyetina se van a ajustar dependiendo de la respuesta que nosotros vayamos teniendo, porque se espera que luego del inicio del tratamiento con eritropoyetina, en una semana aumenten los niveles de reticulocitos y que en 3 semanas aumenten los niveles de hemoglobina. Entonces se va ajustando, aumentando, disminuyendo dosis 25% más o menos, hasta obtener el target de hemoglobina que queremos. Un momento que la diapositiva no pase. Ya. Ok, entonces, en este cuadro que tengo aquí, pues no voy a entrar mucho en detalle por cuestiones de tiempo, pero es más o menos lo mismo en cuanto a los niveles de hemoglobina. Si tenemos un paciente un paciente en hemodiálisis, que regularmente le hacemos laboratorios, controles para ver cómo anda el perfil férrico, cómo andan los niveles de hemoglobina. Si está menor de 10 y el paciente tiene un porcentaje de saturación de transferrina menor de 30 con una ferritina menor de 500, entonces nos preguntamos si este paciente está en algún proceso infeccioso activo. Si no, pues entonces damos hierro y luego revaloramos a ver cómo ha evolucionado el paciente.
Si sí tiene un proceso infeccioso, pues tratamos el proceso infeccioso antes de la administración de hierro. Si por el contrario el paciente no tiene niveles de hemoglobina menores de 10, pero sí tiene un porcentaje de saturación de transferrina menor de 20, con una ferritina menor de 200, entonces lo que hacemos es continuar el monitoreo del paciente. Si el paciente, nos preguntamos, en el caso nuevamente, de que tenga un porcentaje de saturación de transferrina menor de 30 y de ferritina menor de 500, tiene riesgo de alguna malignidad o historia de eventos vasculares cerebrales. Si no, pues entonces iniciamos la eritropoyetina. Si sí, pues entonces ahí ya hablaremos un poquito más adelante los riesgos de la administración de los estimulantes de la eritropoyesis. Ok, entonces aquí tenemos el tratamiento de la anemia por enfermedad renal crónica. Tenemos lo que son los agentes estimulantes de la eritropoyesis. Estos agentes se producen es una reproducción son preparaciones de la eritropoyetina recombinante humana que se producen en células mamarias. Principalmente no se puede hacer en células, no se puede hacer en bacterias porque estas necesitan ser glicosiladas y las bacterias carecen de estas herramientas. Entonces, la glicosilación, como mencioné anteriormente, es un proceso importante en la conformación de la molécula de eritropoyetina, que le va a conferir cierto grado de aumento del tiempo de vida media. Entonces, tenemos la epoetina. La epoetina son dos tipos, alfa y beta. Esta tiene una duración cuando se administra endovenosa de 4 a 11 horas. Subcutáneo se vio que tiene los valores picos en comparación con los niveles cuando son administrados de manera endovenosa, es de aproximadamente 20 a 30%. Sin embargo, el tiempo de duración luego de la administración subcutánea se mantiene por mucho más tiempo que la administración endovenosa, incluso hasta 4 días después de haberla administrado, se encuentran niveles a nivel sanguíneo. Esta usualmente se administra en dosis de 3 veces por semana, aunque también se ha utilizado en las administraciones semanales o cada 2 semanas. También tenemos la darbepoetina alfa. Esta es una proteína estimulante de la eritropoyesis nueva, que tiene una vida media mucho más larga. ¿Por qué? Porque las cadenas de carbono que tiene esta molécula están altamente glicosiladas y con muchos más ácidos siálicos que la epoetina, y tiene un mayor peso molecular por ende, y entonces esto le confiere una vida media de 25 horas aproximadamente cuando la administración es endovenosa, de 48 horas cuando la administración es subcutánea. Esta usualmente se administra una vez por semana o intersemanal, y el factor de conversión de poetina y darbepoetina es de 200 unidades de poetina, equivalen a 1 microgramo de darbepoetina. También tenemos lo que es la metoxipolietilenglicol, epoetin beta, que esta es la que se conoce como cera, y es porque esta es un activador continuo del receptor de la eritropoyetina. Esta no tiene una conformación completamente igual que las demás eritropoyetinas, pero su función sobre los receptores de la misma es altamente efectivo. Tiene una vida media de 130 horas cuando se administra endovenosa o subcutánea, y usualmente se administra una vez cada 2 semanas. También hay otros agentes estimulantes de la eritropoyesis, como son los polímeros de eritropoyetina, las proteínas de fusión de eritropoyetina, las moléculas miméticas de eritropoyetina y los estabilizadores del factor de inducción de hipoxia. El P-ginesatide es una molécula mimética de eritropoyetina. Esta tiene una conformación totalmente diferente a la eritropoyetina. Sin embargo, tiene una acción en los receptores de la misma que es bastante efectiva.
Entonces, esto le confiere a esta molécula algunas ventajas sobre la eritropoyetina, como que es más estable, se puede almacenar sin alteraciones en la cadena de frío, y en algunos pacientes en lo que se produce una aplasia pura de células rojas que se produjo en un momento cuando se crearon algunas eritropoyetinas biosimilares fuera de Estados Unidos y de Europa. En un momento hubo como un brote de aplasia pura de células rojas por anticuerpos que se produjeron por la administración de esta eritropoyetina. Entonces, el P-ginesatide tiene ese efecto que sería beneficioso en el caso de que el paciente tenga una aplasia de células rojas puras. También en cuanto a los estabilizadores del factor inductor de hipoxia, tenemos que estos son inhibidores competitivos de las hidroxilasas que mencioné anteriormente, que juegan un papel importante en la degradación o producción de que la molécula no sea efectiva. Entonces, como son inhibidores de la misma, estaría, sí habría transducción de esta molécula y posteriormente la producción de eritropoyetina. En cuanto a los efectos adversos de la administración de eritropoyetina, tenemos que esta puede aumentar los niveles tensionales. Perdón. Esta puede aumentar los niveles tensionales. En algunos pacientes aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos, principalmente cerebrovasculares, pero también a nivel del acceso vascular. Entonces, aquí lo que podemos observar es cuando algunos pacientes no responden de manera adecuada a los agentes estimulantes de la eritropoyesis. Eso se define como una falta de aumento de hemoglobina un mes después de haber iniciado tratamiento con agente estimulante de la eritropoyesis, cuando se ha ajustado a una dosis adecuada, calculada para el paciente. Entonces ahí nosotros vamos a buscar razones por las que el paciente pudiera estar respondiendo de forma inadecuada. Los factores más importantes o los más frecuentes son la deficiencia de hierro, procesos infecciosos, inflamatorios, o que no se estén dando diálisis de calidad por los factores que mencionamos anteriormente. Factores menos comunes es los pacientes que se administran ellos mismos las eritropoyetinas. Sería importante saber si ellos se la están administrando, si están siendo adherentes al tratamiento. También pérdidas sanguíneas, buscamos causas de sangrado gastrointestinales ocultos que pudieran estar contribuyendo con la anemia. El hiperparatiroidismo, como mencionamos anteriormente, produce una poca respuesta a la eritropoyetina, y estos son factores como la toxicidad por aluminio, deficiencia de folato o B12, hemólisis. También debemos buscar si el paciente tiene algún trastorno de la médula ósea, o si tiene hemoglobinopatías o está usando alguna droga que pudiera interferir con la función de la eritropoyetina. En cuanto al tratamiento con hierro, el hierro se puede administrar de forma oral o endovenosa, dependiendo de en qué estado de enfermedad renal esté el paciente. La administración de hierro oral no se debe utilizar en pacientes en hemodiálisis. Este es más efectivo en pacientes que están en diálisis peritoneal, y en algunos pacientes con enfermedad renal crónica que no es terminal, pues entonces pudiéramos utilizar, hacer un trial con hierro. El hierro endovenoso, tenemos varias preparaciones, pero se utiliza principalmente en pacientes que están en hemodiálisis. Se hace una reposición de aproximadamente 1000 miligramos que se dan en 8 a 10 sesiones consecutivas de hemodiálisis, y también se puede administrar una dosis de mantenimiento que va de 25 a 100 miligramos. Estas pruebas de laboratorio que vemos aquí
son las pruebas que nosotros utilizamos para ver cómo está el estado de hierro del paciente. Sin embargo, ninguna de estas es totalmente exacta. La ferritina, por ejemplo, es una forma de almacenamiento de hierro en el cuerpo. Sin embargo, esta que se produce en el hígado, o se almacena en el hígado, se afecta por algunos factores como son la inflamación, procesos infecciosos. Entonces, en algún momento pudiera estar elevada, pero deberse a alguna de estas complicaciones. El porcentaje de saturación de transferrina es una medida que se hace de forma indirecta, porque lo que realmente se mide es la capacidad total de unión del hierro en una muestra de sangre, y entonces de manera indirecta nosotros podemos saber cuánto hierro no está unido a la hemoglobina, y entonces calculamos cuánto sería el porcentaje de saturación de la transferrina. También se puede utilizar lo que es la hipocromía de las células rojas y la cantidad de reticulocito de hemoglobina. Son factores o pruebas de laboratorio que nosotros utilizamos para ver los niveles de hemoglobina. En esta imagen que está aquí, lo que podemos observar es las recomendaciones de la CADIGO, que son las mencionadas ya, y no voy a detenerme en ella por cuestiones de tiempo. En esta gráfica que vemos aquí son las diferentes opciones de tratamiento de hierro endovenoso, donde vemos el que nosotros más utilizamos es el hierro sucrosa, que se utiliza en una dosis de 100 miligramos. Usualmente este no presenta reacciones adversas importantes. El hierro dextrano sí presenta efectos adversos importantes, pero este que se está utilizando ahora es el de bajo peso molecular. El que tenía más efectos adversos era el de alto peso molecular, pero igual, cuando se va a utilizar este, se va a hacer una dosis de prueba. También tenemos algunas otras formulaciones de hierro endovenoso que se pueden administrar mayores cantidades en poco tiempo y hace un efecto igual que las administraciones consecutivas de hasta 8 de hierro sucrosa. Efectos adversos del hierro endovenoso, más bien ahí lo que podemos mencionar es el grado, aunque no se ha comprobado en algunas ocasiones, como vimos en los cuadros, cuando los pacientes tienen o están cursando con algún proceso infeccioso, pues entonces la administración de hierro pudiera contribuir a la acción de estos microorganismos. También pueden presentar reacciones anafilácticas, usualmente se presentan en los primeros minutos de la administración, pero esto se veía más antes cuando se administraba hierro dextrano de alto peso molecular, entre otras. Aquí quiero mostrar algunos estudios que se han realizado en cuanto a qué dosis y hasta qué niveles de hemoglobina nosotros quisiéramos llevar a nuestros pacientes que están utilizando los estimulantes de la eritropoyesis. Y aquí tenemos un estudio, este fue el primero que se realizó, donde teníamos más de 1.200 pacientes en hemodiálisis con insuficiencia cardíaca congestiva o cardiopatía isquémica. Estos se hicieron 2 brazos, en uno se buscaba un target de hematócrito de 42% versus un 30%, y el resultado final primario era muerte o infarto. El estudio se terminó antes de tiempo porque se vio que los pacientes del brazo con niveles más altos de hematócrito alcanzaron el resultado final primario, muchos más pacientes que el brazo que tenía menor nivel de hematócrito. Yo veo que son las 9, no sé si debo continuar o si paro, porque realmente el tema es extenso y me falta exponer todavía la parte de la disfunción leucocitaria y la hemostasia. Trata de hacerlo lo más rápido posible para poder agotar el programa de hoy, si es posible. Si están de acuerdo los adjuntos, por favor.
Sí, sí, dale. Vamos a ponerte Ok, 9 y ok, 15. entonces, Que le dé en- para terminar. Que le dé para terminar. ok, Diciendo entonces, yo. entonces, en otros de los estudios, aquí tenemos el estudio CREATE, que en este lo que se buscaba era, este se hizo en Europa, México y Taiwán, con más de 600 pacientes que tenían un GFR entre 15 a 35. Entonces, en esto buscábamos niveles de hemoglobina que fueran de 13 a 15 en un grupo y menor, y otros que fueran de 10.5 a 11.5. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados fue que el estudio no logró demostrar diferencia significativa en cuanto a los eventos cardiovasculares, que eran los resultados primarios que se buscaban entre los dos grupos, y hubo una mejoría de la calidad de vida en el grupo que inició el tratamiento inmediato con epoetin beta. En el estudio CORE, en este se condujo en Estados Unidos y este enroló pacientes que tenían más enfermedades mórbidas asociadas. Y aquí se hicieron también dos grupos. Un grupo que tenía un target de hemoglobina de 13.5 y otro de 11.5. Y se asignaron aleatoriamente para recibir epoetin alfa. El resultado final fue que el estudio también terminó antes de tiempo porque los pacientes que estaban en el grupo con un target de hemoglobina de 13.5 presentaron al menos un evento cardiovascular, además de que se observó que hubo una progresión mayor de la enfermedad renal, de una progresión más rápida de la enfermedad renal. En este estudio, en el TIME, en este también se hicieron dos brazos en pacientes con GFR entre 20 a 60 y hemoglobina menor de 11. Uno para recibir darbepoetina para un target de hemoglobina de 13 y otro recibía el placebo. No hubo diferencia entre los grupos, pero el análisis de los componentes de los resultados primarios reveló que había un riesgo 2 veces mayor de eventos vasculares cerebrales en el grupo que recibió darbepoetina y hubo más fallecimientos por cáncer en este grupo. Entonces, los beneficios claros de los niveles de hemoglobina que debemos alcanzar en estos pacientes, más bien se establece que cuando un paciente tiene una hemoglobina en 11.5, pues ahí entonces no utilizaríamos más los agentes estimulantes de la eritropoyesis. Algunos estiman que los niveles de hasta 13 de hemoglobina pues pudiera ser el valor tope para el uso de los agentes estimulantes de la eritropoyesis, pero eso es riesgo-beneficio y ya decisión del médico en ese momento. Me voy a saltar esta parte. También hay pacientes con enfermedad renal crónica que tienen eritrocitosis. Estos son, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante. En estos pacientes, lo que se piensa o lo que se ha visto es que los niveles de anemia en estos pacientes, a pesar de que tengan enfermedad renal crónica ya en estadios avanzados, es mucho menor que la de otros pacientes. Y se atribuye a que hay producción de ARN mensajero de eritropoyetina en las paredes de los quistes y que a medida que los quistes aumentan de tamaño, pues entonces se produce una hipoxia, entonces puede contribuir a la producción de eritropoyetina. En los pacientes que son trasplantados renales, la anemia se espera que se corrija luego del trasplante y los pacientes usualmente hay un porcentaje de hasta 20% de los pacientes que en 6 meses luego del trasplante puede presentarse con eritrocitosis. Esto se explica o se cree que se debe, esto se asocia a que el injerto esté funcionando adecuadamente y se ha visto también que los riñones nativos luego del trasplante producen eritropoyetina. La razón por la que ellos empiezan a producir más cantidad de eritropoyetina se piensa o se atribuye a que los pacientes tienen mejor estado urémico y que algunos de los medicamentos inmunosupresores que utilizan en los pacientes trasplantados puede contribuir a la disminución del estado inflamatorio. En cuanto a la estenosis de la arteria renal, aunque nosotros pensaríamos que hay una hipoxia en ese riñón que tiene estenosis de la arteria renal, realmente el consumo también está disminuido, por lo que no se explica el aumento o la eritrocitosis, no se explica realmente por este mecanismo.
Muchos de los tumores renales, hay un porcentaje de estos que producen eritropoyetina y entonces se presentan con eritrocitosis, y esto también es por la producción aumentada de eritropoyetina. En cuanto a los trastornos de la hemostasia, en la enfermedad renal crónica tenemos que la hemostasia es un proceso altamente regulado y tiene mucho que ver con el endotelio vascular. El endotelio vascular, cuando se expone o se lacera o ocurre cualquier cosa que se expone, sustancias que están debajo del endotelio, pues entonces esto promueve la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria se lleva a cabo por glicoproteínas que están presentes en la superficie de las plaquetas y por algunos factores que se liberan por la lesión del endotelio, como es el factor de von Willebrand. Entonces, hay muchos mecanismos a través de lo que la enfermedad renal crónica contribuye con la disfunción plaquetaria. Y esto se puede explicar por disfunciones de las glicoproteínas de anclaje, como la 2B3A, también porque hay una expresión anormal de otras glicoproteínas y de la liberación de sustancias que son proagregantes plaquetarios, como el tromboxano A2, que se liberan desde los gránulos que se encuentran intracitoplasmáticos. Por otra parte, también hay sustancias o toxinas, por ejemplo, las toxinas urémicas que contribuyen con la deficiencia de hemostasia en los pacientes con enfermedad renal crónica. La anemia juega un papel importante porque usualmente cuando los eritrocitos o cuando el plasma viaja en el vaso sanguíneo, lo que ocurre es que las plaquetas se encuentran circulando de forma periférica para que tengan contacto directo con el endotelio. Sin embargo, cuando hay anemia, pues entonces este proceso se ve alterado y entonces las plaquetas no están en contacto directo con el endotelio. Aquí en este diagrama lo que podemos ver es cómo manejaríamos un paciente que se presente con algún grado de sangrado. Si el paciente está hemodinámicamente estable, pues entonces verificamos si es necesario hacer algo de emergencia en cuanto al sangrado o alguna cirugía. Si lo necesita, pues entonces se administra la vasopresina. La vasopresina es el medicamento que se puede utilizar, que es un análogo, bueno, la desmopresina es el análogo de la vasopresina, que se utiliza de forma por infusión o intranasal para liberar el factor de von Willebrand que se encuentra en el endotelio y ayudar a la hemostasia. Si el paciente requiere, pues se hacen transfusiones sanguíneas. Si el paciente no necesita ningún procedimiento de urgencia, pues entonces se lleva a diálisis para tratar de mejorar el estado urémico. La hipercoagulabilidad también es otro factor que está alterado en los pacientes con enfermedad renal crónica. Se evidencia un estado protrombótico y de hipercoagulabilidad que tiene implicaciones ateroscleróticas y cardiovasculares. Se acumulan muchos de los factores de la coagulación. Aquí podemos ver, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad renal crónica, algunas de las sustancias que son activas de la coagulación, como la protrombina, el dímero D, todo esto se encuentra aumentado, y esto nos hace referencia a que los pacientes con enfermedad renal crónica, a pesar de que tienen un riesgo aumentado de sangrado, también hay acumulación de factores de la coagulación, y esto puede contribuir al estado protrombótico que también confiere aumento del riesgo cardiovascular. En cuanto a las intervenciones farmacológicas, nosotros utilizamos mucho la heparina no fraccionada, también se puede utilizar la heparina de bajo peso molecular, hay anticoagulantes orales, antagonistas de la vitamina K y los que no son antagonistas de la vitamina K. Es importante tener en cuenta que a nuestros pacientes nosotros los exponemos mucho a la heparina y pudiéramos en algún momento presentarse los pacientes con el HIT, que es la trombocitopenia inducida por heparina, que es cuando se forman anticuerpos que se unen a la heparina y hace un complejo con la plaqueta y entonces provoca manifestaciones clínicas de trombosis. Para el diagnóstico de la misma se utiliza este cuadro que está aquí, que no se utiliza solo en los pacientes con enfermedad renal crónica, sino en todos los pacientes, y se le da un score. Dependiendo del score que acumule el paciente,
dependiendo del grado de cuándo se desarrolló la trombocitopenia, o sea, el grado de trombocitopenia, cuándo se desarrolló luego del inicio de la heparina, si hay manifestaciones clínicas de trombosis o si se puede atribuir esta a otra causa, la trombocitopenia, pues entonces se gradúa. Y dependiendo del grado, si el paciente tiene un puntaje mayor o igual a 4, tiene un riesgo intermedio o alto, y entonces se descontinúa la heparina inmediatamente y se le da otro tipo de anticoagulación, y entonces se hacen estudios para verificar, confirmar este diagnóstico. Porque si nosotros hacemos las mediciones de anticuerpos en pacientes con enfermedad renal crónica, puede que aparezcan positivos, más no estar presentando un HIT. Por eso es que es mejor o se indican solo en los pacientes que tienen alta sospecha clínica. Volviendo aquí, tenemos aquí una imagen donde vemos algunas de las otras opciones de tratamiento para anticoagulación, como vemos los NOACs. Importante mencionar que estos se utilizan ahora con más frecuencia porque los pacientes con enfermedad renal crónica no se estudiaban en cuanto a las dosis de los anticoagulantes. Ellos se excluían de los estudios y realmente no sabemos o no sabíamos cuál era el mejor tratamiento para ellos. Pero actualmente nos están utilizando los NOACs, la Apixaban principalmente, entonces para los pacientes con fibrilación atrial. En cuanto a la disfunción leucocitaria y la enfermedad renal crónica, tenemos que varias células de la línea blanca se ven afectadas. Vamos a hablar de los monocitos, que es uno de los más importantes. Los monocitos son células que migran hacia los tejidos para hacer su acción inmune, y estos usualmente en su periferia tienen una molécula que lo identifica. El CD14 es el que es el clásico. Sin embargo, también hay producción de una que es una combinación de CD4 con C16 llamado intermedio, y la C16 predominante, que es la no clásica. En los pacientes con enfermedad renal crónica, los monocitos intermediarios y los no clásicos son los que más predominan y se ha asociado con aumento del riesgo cardiovascular. También los monocitos expresan componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la angiotensina 2 promueve la disfunción endotelial, porque estos monocitos son los que se agregan a nivel con los macrófagos en la placa ateromatosa. Ellos producen la enzima o expresan mayor cantidad de enzima convertidora de angiotensina, y esto pudiera provocar que haya un aumento de la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 y promover lo antes mencionado. En cuanto a los linfocitos T, sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una respuesta inadecuada a las vacunas, y esto es porque estos linfocitos T son derivados de los monocitos que ya conocemos, sabemos que están altamente afectados en los pacientes con enfermedad renal crónica, y hay una disminución de las células T reguladoras, que son las que se encargan de cuando hay un proceso inflamatorio, infeccioso activo, de ellas regular que ese proceso no se salga o sea, que no sea muy grande. Y los granulocitos, que más que disfunción, lo que tienen es una alteración en la liberación de sustancias que ya tienen en su interior, que son para contrarrestar los efectos de los microorganismos. Sin embargo, ellas las están liberando sin regulación, y por eso hay una disfunción de los granulocitos. Entonces, ahora sí, disculpen, ya terminé el tema, realmente era muy largo, pero hasta aquí mi exposición.